Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas y, por supuesto, en el fandom de Kerem Bürsin. Y es que prepárense porque el título de hoy es bastante explosivo. Kerem Bürsin no se besa en nueva serie, culpa de Hande Erçel. Sí, ya sé, es un título que genera muchas preguntas y curiosidad. Como muchos de ustedes ya saben, Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más queridos y seguidos a nivel internacional, y su última incursión en una nueva producción televisiva ha sido motivo de análisis intensivo. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas y desatado especulaciones es la aparente ausencia de escenas de besos en esta nueva serie. Y claro, ante la mínima anomalía, la mente de los fans inmediatamente viaja a uno de los temas más recurrentes y queridos, su relación pasada con Hande Erçel. Así que en este vídeo vamos a desmenuzar esta situación paso a paso. Vamos a analizar por qué esta decisión sobre las escenas de besos podría ser un punto clave, qué implicaciones podría tener para la narrativa de la serie y, por supuesto, vamos a debatir si Hande Erçel, de alguna manera, podría estar influyendo en esto. Pero antes de sumergirnos en todas estas teorías y detalles, les pido un favor gigante, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido interesante y estar al día con todas las novedades del entretenimiento. Activen la campanita también para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a empezar con el meollo del asunto. La nueva serie de Kerem Bürsin, cuyo título aún podemos mantener en reserva por un momento, está generando expectativas altísimas. La trayectoria de Kerem habla por sí sola. Sus papeles anteriores, especialmente aquel que lo catapultó a la fama mundial junto a Hande Erçel en Sen Kalkam, nos acostumbraron a una química arrolladora y a momentos muy románticos, incluyendo, por supuesto, muchos besos que se convirtieron en icónicos para la pareja y para la serie. El público se encariñó no solo con los personajes, sino también con la conexión entre los actores, y eso, amigos míos, es un factor importantísimo en el éxito de una telenovela. Sin embargo, en esta nueva producción, hemos notado algo diferente. Los seguidores más observadores y, por supuesto, los medios especializados en espectáculos, han señalado la ausencia de escenas de intimidad física explícita, como los besos. Esto no es una crítica a la calidad de la serie, ojo, sino una observación que, dadas las circunstancias y el historial de Kerem, resulta curiosa. ¿Por qué esta decisión creativa? Hay varias posibilidades y vamos a explorarlas. Primero, podría ser una elección puramente artística. Quizás el guión de esta nueva serie se enfoca en un tipo de romance diferente, uno que se construye más a través de miradas, diálogos profundos, gestos sutiles y una tensión romántica que no necesita de la consumación física para ser efectiva. A veces, la sutileza puede ser incluso más poderosa y generar una anticipación mayor en el espectador. El director y los guionistas podrían estar apostando por un desarrollo de personajes y una trama que prioricen la conexión emocional sobre la física. Esto podría ser especialmente interesante si la serie aborda temas más complejos o un tipo de relación que se desarrolla con más lentitud y cautela. Otra razón podría ser la demanda del público en ciertos mercados. Sabemos que las telenovelas turcas se exportan a muchísimos países, y la sensibilidad respecto a ciertas escenas varía de una cultura a otra. Es posible que para asegurar una distribución más amplia y evitar controversias en algunas regiones, se haya optado por un enfoque más conservador en cuanto a las escenas de besos. Las plataformas de streaming, que son grandes consumidoras de contenido turco, también tienen sus propias políticas y criterios. Y aquí es donde entra en juego la figura de Hande Erçel, y no de una manera negativa, sino como un factor de comparación y, quizás, de influencia indirecta. La pareja Kerem-Hande o Kerem, como se les conoce cariñosamente, se convirtió en un fenómeno. Su química era tan palpable que muchos fans deseaban que esa relación traspasara la pantalla. Si bien ellos mantuvieron siempre una postura profesional, la intensidad de la conexión que proyectaban hacía que cualquier escena romántica fuera esperada con ansias. Ahora, al ver a Kerem en un contexto donde la intimidad física es notablemente reducida, es natural que los fans, que tanto amaron esa dinámica con Hande, se pregunten si hay alguna conexión. Podría ser que Kerem, habiendo vivido una experiencia tan intensa y mediática junto a Hande, ahora sea más selectivo con el tipo de escenas románticas en las que participa. No estamos diciendo que Kerem tenga un veto sobre los besos, ni mucho menos.
Los actores son profesionales que siguen las directrices del guión y la dirección. Pero si podríamos especular que la experiencia previa, las expectativas generadas y quizás hasta el aprendizaje de cómo la intimidad puede ser interpretada y deseada por el público, lo lleven a abordar nuevas producciones con una perspectiva diferente. Si pensamos en las dinámicas de las parejas de telenovela, los besos a menudo son puntos de inflexión, momentos de liberación de tensión o confirmación de sentimientos. Si estos elementos se reemplazan por otras estrategias narrativas, la serie tiene el desafío de mantener el interés romántico de la audiencia. ¿Lo está logrando esta nueva producción? Esa es la pregunta del millón. Los críticos y los fans más acérrimos estarán observando si la ausencia de besos debilita la conexión romántica o si, por el contrario, la fortalece de maneras inesperadas. Ahora, ¿cómo encaja Ander Cell específicamente en esta ecuación? No hay pruebas concretas, por supuesto, de que Ander Cell esté dictando las decisiones de guión de la nueva serie de Kerem. Sería una afirmación sin fundamento. Sin embargo, la influencia de las parejas icónicas trasciende la pantalla. Su química era tan fuerte que dejó una marca en la memoria colectiva del fandom. Es posible que de forma subconsciente o incluso consciente el recuerdo de la intensidad de la relación Kerem-Ande y la forma en que el público reaccionó a sus escenas románticas influya en las expectativas que los fans tienen para Kerem en proyectos futuros. Por otro lado, es importante recordar que Kerem Bürsin es un actor y Ander Cell es una actriz. Ambos han tenido carreras individuales y han participado en diversas producciones antes y después de trabajar juntos. Cada serie tiene su propia identidad, su propio director, sus propios guionistas y su propio público objetivo. Intentar atribuir la ausencia de besos en la nueva serie de Kerem directamente a Ander Cell sería simplificar demasiado una compleja red de decisiones creativas, profesionales y comerciales. ¿Podríamos pensar en esto de otra manera? ¿Qué aprende un actor de sus éxitos? La experiencia de Senkalkapm fue monumental para Kerem. Le abrió puertas, le dio una base de fans masiva y le enseñó mucho sobre la dinámica de las relaciones en pantalla y la conexión con la audiencia. Quizás al abordar esta nueva serie, Kerem, como artista maduro, esté buscando explorar diferentes facetas de la actuación y la narrativa romántica, desafiando las expectativas preestablecidas. Y eso en sí mismo es fascinante. Además, es crucial considerar el contenido y el género de la nueva serie. Si es un drama, un thriller con tintes románticos, o una historia que se centra más en el desarrollo personal de los personajes, la necesidad de escenas de besos puede ser menor. En contraposición, si fuera una comedia romántica pura, la ausencia de estos elementos sería más notoria y, probablemente, menos justificada. Sin tener todos los detalles de la trama, es difícil emitir un juicio definitivo. Pero la especulación es parte de la diversión de seguir el mundo del espectáculo, ¿verdad? Y la especulación sobre Kerem y Ande siempre genera mucho interés. Lo que sí es innegable es que la pareja Kerem-Ande dejó una huella. Sus fans los amaron tanto en pantalla que cualquier cosa que hagan por separado, o juntos en futuros proyectos, será inevitablemente comparada. Es el precio de haber creado una conexión tan fuerte con el público. Ahora, para ir cerrando y resumir un poco lo que hemos estado conversando, la ausencia de escenas de besos en la nueva serie de Kerem Bürsin es un detalle que ha captado la atención de muchos. Hemos explorado varias razones posibles, desde decisiones creativas y artísticas, como un enfoque en un romance más sutil, hasta consideraciones de mercado y distribución. También hemos abordado la inevitable conexión que los fans hacen con su relación anterior con Ander Cell. Si bien no hay evidencia de que Ande esté directamente influyendo en estas decisiones, su legado como pareja en Senkalkapm es tan fuerte que cualquier movimiento de Kerem en el ámbito romántico es analizado bajo ese prisma. Podría ser una señal de Kerem explorando nuevas formas de expresar el romance en pantalla, o simplemente una decisión ligada al guión específico de esta nueva producción. Sea cual sea la razón, lo importante es que Kerem Bürsin sigue activo, sigue ofreciendo su talento y sigue generando conversación. Y nosotros, como fans y observadores del entretenimiento, seguimos aquí para analizarlo todo. En resumen, la nueva serie de Kerem Bürsin presenta una narrativa que hasta ahora no ha incluido escenas de besos, lo que ha abierto un debate interesante sobre las razones detrás de esta decisión y su posible conexión, aunque sea indirecta, con la popularidad de su anterior pareja, Ander Cell. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta
conversación y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que motiva la ausencia de besos en la nueva serie de Kerem? ¿Creen que Undercell tiene alguna influencia indirecta? Dejen sus comentarios abajo que estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden dejar un buen me gusta, pulgares hacia arriba, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem Bürsin o de las telenovelas turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante. Hasta la próxima. Chao.